Muy buenos días tengan todos ustedes. Sean bienvenidos a este primer webinar que lleva a cabo el Banco de Desarrollo de América del Norte. Good morning, everyone. Welcome to this first webinar held by the North American Development Bank, NADBank. Para iniciar este evento, haré un breve comentario respecto a la interpretación para quienes participan en idioma inglés. We'll be conducting this webinar in Spanish. For our English-speaking audience, we are providing simultaneous interpretation services. Please call the number on the screen and input the conference code when instructed. We'll give you a few seconds to dial in and connect to the service. Thank you. Vamos a ver también en la pantalla, además del número para interpretación simultánea, para quienes estén interesados en participar a través de una pregunta o algún comentario, podrán hacerlo después de que el participante haya concluido su ponencia a través de correo electrónico o bien a través de la opción que te permite la herramienta de panel. Muchísimas gracias. Pues bien, iniciamos ahora este webinar NADBank que busca ser un nuevo espacio de conversación con ustedes de manera accesible y de difusión sobre la función, las acciones y los programas que el NADBank lleva a cabo. Así también para poder platicar sobre temas que por su alcance y sus características puedan ser de interés para la agenda del medio ambiente binacional y sobre todo sobre la frontera. El día de hoy iniciamos nuestro primer webinar NADBank con la participación de nuestro director general, Calixto Mateos Hanel, director general del Banco de Desarrollo de América del Norte. Calixto, qué gusto estar aquí con tu presencia. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Oscar. Ahora sí que buenos días a todos. Bienvenidos a esta plataforma, a este nuevo formato. Y como ya lo explicó Oscar, bueno, queremos que a través de esta plataforma podamos darles pues tópicos, temas de lo que está sucediendo en la frontera, de lo que hace el banco. En ese sentido, yo les platicaré hoy de qué es el banco, cómo se constituye, etcétera, y qué hacemos. Muy bienvenidos a esta reunión. Gracias. Muchas gracias, Calixto. Y justo al ser la primera edición de este webinar, quisiéramos empezar con lo que hace NADBank, la función principal del Banco de Desarrollo de América del Norte. Calixto, platícanos por favor un poco de eso. Claro que sí, con mucho gusto. El banco tiene una función, un mandato muy noble, muy moderno actualmente, que es atender a los problemas del medio ambiente, a financiar proyectos de infraestructura ambiental en la frontera entre México y Estados Unidos. Este es algo que surge cuando se está negociando el Tratado de Libre Comercio, el TLC, y se tenía la preocupación de qué iba a pasar con la integración económica, cómo iba a haber un problema o podría haber un problema del medio ambiente en la zona fronteriza, y el banco se crea como una instancia para poder ayudar al financiamiento y a la atención de ese tipo de problemas. En la actualidad, pues es un tema ya muy moderno en todo lo que se está viviendo, y entonces el mandato del banco es nuevo. A lo largo de su historia es un banco que es propiedad en partes iguales del gobierno de México y del gobierno de Estados Unidos, en el que la administración del banco se comparte por los dos gobiernos y que tiene un consejo formado por miembros tanto del gobierno de Estados Unidos como miembros del gobierno de México. Nosotros como somos un banco, damos financiamientos para proyectos de infraestructura ambiental y también damos limitadamente, pero fondos de asistencia técnica y algunos fondos no reembolsables para comunidades que más lo necesitan. Como decía, el objetivo del banco es realmente atender a la población de las comunidades, mejorar la calidad de vida. Estamos en estos dos puntos de la frontera. Atendemos hasta 100 kilómetros al norte, hasta 300 kilómetros al sur. Podemos financiar al sector público, podemos financiar al sector privado, podemos dar financiamientos en pesos, podemos dar financiamientos en dólares. Y finalmente lo que nos interesa es que
se hagan proyectos y que se atiendan las problemáticas que puedan tener medioambientales en la frontera. Calixto, considerando todo lo que nos platicas, ¿qué es lo que hace particularmente diferente al NatBank de otras instituciones? ¿Cuáles serían sus principales características que lo hacen único, Calixto? Bueno, como lo estábamos platicando, lo primero es que es un banco que tiene un mandato medioambiental, es un banco verde, probablemente uno de los primeros bancos verdes que fueron creados en ese sentido. Por otro lado, somos un banco de la frontera entre México y Estados Unidos. Nosotros atendemos, como dije, 100 kilómetros al norte de la línea y 300 kilómetros al sur. Es el área donde nosotros podemos financiar proyectos. Es el área que se consideró que tiene relevancia para atender la problemática medioambiental. Y en ese sentido somos un banco binacional también. Y somos el banco que es un banco de desarrollo. Lo que nos interesa es, otra vez, que los proyectos se hagan, hacer proyectos que tengan la problemática y que tengan los resultados que estamos esperando. Y finalmente, somos una institución que no tiene fines de lucro. Nuestro mandato es que se hagan esos proyectos. Nosotros tenemos, por supuesto, dar financiamiento, mantener las finanzas sanas de la institución, pero más allá de ahí no se busca mantener un margen de utilidad, sino más bien transferirle eso a las comunidades y a nuestros acreditados. También cabe mencionar que es un banco muy profesional, que es un banco que a lo largo de su historia ha desarrollado una plantilla de personal binacional, tanto mexicanos como americanos trabajando juntos para esto, con una alta especialización, una alta profesionalismo y un staff que realmente es un orgullo poder trabajar en esta institución. Hoy en día, Calixto, se habla mucho de en la agenda internacional, en la agenda de México y en la agenda de Estados Unidos en torno al medio ambiente. Se habla de acciones verdes, programas verdes, para efectos de mejorar la calidad del aire, la calidad del agua, entre otros temas. En este contexto, ¿cuál es la función que está desempeñando el NatBank como un banco verde? Efectivamente, en la actualidad ya es un tema bastante común, bastante generalizado, tanto en los gobiernos como en las empresas, que se toma en consideración una agenda verde en los programas de trabajo. En este sentido, el banco fue creado con ese mandato. Nosotros hemos venido a lo largo de la historia desarrollando los procesos, las metodologías para el análisis, para la definición de qué proyectos. En la actualidad ya existe toda una corriente, digamos, de finanzas verdes que está generalizando y nosotros hemos sido partícipes en estos esfuerzos y somos partícipes en incorporarnos a lo que se va determinando también a nivel internacional de las mejores técnicas para análisis de los proyectos. Nosotros, en ese sentido, todos nuestros proyectos son verdes. Todos nuestros proyectos nosotros buscamos determinar cómo medirlos, cómo darle seguimiento, cómo saber que el impacto tuvo los efectos deseados. Muy bien. De hecho, Calixto, hace algunos meses, el año pasado, el Consejo Directivo de NatBank aprobó ampliar los tipos de proyectos a los cuales se puede otorgar financiamiento. ¿Nos podrías platicar acerca de este enfoque adicional que tiene ahora el banco? Esto, desde luego, en adición a los proyectos que ya se venían atendiendo en los últimos años. Claro que sí. Creo que, como menciono, lo primero es dar el contexto de los proyectos que tradicionalmente ha atendido el banco. El banco en sus inicios, el enfoque fue más sobre proyectos de agua, en todo lo que tiene que ver desde la distribución del agua, la potabilización, la recolección, el drenaje, el tratamiento del agua, la desalinización en épocas más recientes. También proyectos que tienen que ver con lo que serían residuos sólidos, tiraderos de basura, equipo para operar estos rellenos sanitarios, etcétera. Y lo otro importante son los proyectos de calidad del aire, ¿no? En ese sentido, tenemos proyectos de pavimentación, proyectos que atienden directamente pues, energía renovable
y proyectos de vehículos que tienen un uso eficiente de combustible, ¿no? Combustibles menos contaminantes. Esos son los proyectos que el banco tradicionalmente ha atendido, pero con el desarrollo pues ahora sí que de las oportunidades en la frontera y demás, el Consejo Directivo ha determinado ampliar este tipo de proyectos a proyectos que atienden en una manera más global la sustentabilidad de la región. Y en ese sentido estamos ya autorizados a trabajar en proyectos que tienen, por ejemplo, edificios sustentables, que tienen técnicas de construcción más eficientes, que usan toda una manera de reducir el consumo de energía, el consumo de electricidad, que están certificados por los organismos que certifican este tipo de cosas, y que de esa manera pues hay una menor huella de carbono en esto. En ese mismo sentido, estamos trabajando en parques industriales sustentables que tendría que ver con esto mismo y que también tengan paneles solares, que tengan tratamiento del agua, reuso del agua tratada para que sea mucho más eficiente y para que sea mucho más sustentable. Hablando de esto mismo, y dado que estamos en una zona como la frontera y que hay una integración, se promueve mucho la integración comercial, la integración de cadenas productivas, tanto en alimentos como en cadenas productivas en productos verdes, productos, por ejemplo, para paneles solares, para paneles, para aerogeneradores, para autos eléctricos, etcétera, que se producen en un lado, se transportan al otro. Y en este sentido, pues también es muy importante toda la conexión para hacerla eficiente y que no haya tanto desperdicio de combustible por estar parados los vehículos. Y por eso estamos también autorizados a trabajar y a financiar los cruces fronterizos. Y no solo en su concepto de mejorar el cruce como tal, sino también en mejorar la logística y las maneras de operar para que haya un flujo más expedito de mercancías de un lado al otro de la frontera, tengamos una mayor integración y podamos tener unos ahorros tanto de energía como de agua, que además a la larga también tienen un componente en costos que ayuda a controlar los precios. En ese sentido, estamos en estos proyectos, también estamos en proyectos de almacenamiento de energía, como algo nuevo, dado que es un elemento que le da más estabilidad a las redes eléctricas, especialmente a las redes eléctricas de renovables, y podemos con eso pues ya financiar todo este tipo de proyectos directamente que tienen que ver con el cambio climático y resiliencia climática. Muy interesante esta nueva variedad de tipos de proyectos en los cuales el NADBank puede participar. Los actores con los que de manera natural y permanente interactúa el banco, siempre cuando piensan en el NADBank, piensan en un banco detonador de proyectos. En esa lógica, Calixto, ¿podrías platicarnos de dos proyectos en los cuales haya participado recientemente el banco, Calixto? Sí, claro que sí. Primero, para dar un poco de contexto, en su historia el banco ha financiado 289 proyectos en la frontera, tanto en un lado como en el otro. La distribución es más o menos equitativa, tanto por estados como por países. Hemos financiado 3.445 millones de dólares. Y el valor de este financiamiento de los proyectos que hemos financiado son 10.245, porque muchas de nosotros, 10.245 millones de dólares, porque muchas de nosotros lo que hacemos es detonarlo, pero también que venga capital de otros bancos comerciales y demás. Estos 3.445 millones de dólares se han dado en 2.648 en créditos y 797 en fondos no reembolsables y asistencias técnicas. De ahí, pues lo que ahora vigente, en la actualidad tenemos 962 millones de dólares en la cartera de crédito del banco,
el número y el tipo de proyectos a los que se ha dedicado el banco es mayoritariamente proyectos de agua, de agua potable, de saneamiento, de conservación de agua. Un 65% de nuestros proyectos han sido en eso. Y tenemos proyectos también de energía renovable y tenemos proyectos de calidad de agua, de pavimentación, de calidad del aire, de pavimentación y de uso eficiente de energía. En cuanto a la cartera de crédito, la mayor parte está en proyectos no renovables y una parte más pequeña en proyectos de agua, aunque pese a que son mayores porque son proyectos más chicos los de agua, pero de más cuantía los energéticos. Hablando ya de proyectos específicos, en la actualidad estamos terminando un proyecto que es un proyecto muy bonito de un hospital que tiene que ver justamente con lo que hablaba yo de edificios sustentables, que es un hospital que va a atender a trabajadores agrícolas temporales. Está ubicado en San Luis Río Colorado, en Sonora, y estamos siguiendo todas las técnicas y apoyando para que sea una institución que cubra y tenga una certificación de que está usando los recursos de manera eficiente, menor consumo de energía, menor consumo de agua y dándole esta atención que es muy necesaria a los, pues ahora sí que miembros de las comunidades fronterizas, a los migrantes y trabajadores que están trabajando en Estados Unidos de manera temporal. Otro de los proyectos, en otro de los aspectos que tratamos, ¿no? Es un proyecto de almacenamiento de energía y es en el área de San Diego, en California, y aquí se van a proveer tanto servicios auxiliares, por supuesto energía y adecuación de recursos a la red eléctrica de California, ¿no? Y esto se va a comprar en mercados mayoristas. Es una de las nuevas áreas que se está hablando. El banco está siendo pionero en esto y estamos pudiendo con ello aportar a una mayor estabilidad en las redes eléctricas que están utilizando renovables. En ese sentido serían dos ejemplos de proyectos que estamos trabajando actualmente. Muchas gracias, Calixto. Estaríamos abriendo el espacio a preguntas, respuestas en el marco de este webinar, comentarios por parte de los participantes que amablemente nos siguen. Y estamos recibiendo algunas preguntas, algunos comentarios. Muchísimas gracias a todas y a todos ustedes que amablemente están acompañándonos. Fernando del CETIS Universidad en Baja California comenta que hay mucha industria maquiladora y pregunta, ¿cómo se puede ayudar para que estas industrias sean sustentables y puedan tener ese acceso a estos recursos? Eso es lo que pregunta Fernando de CETIS Universidad. Calixto. Justamente, y hablando de Baja California, hemos estado recientemente participando con el gobierno del estado, pero también en un foro, el Baja Summit, presentando justamente cómo hacerlo. O sea, la realidad es para poder acercar a nosotros es necesario tener no solo la idea, sino ya concebido cómo va a ser el proyecto, quién lo va a atender. Como dije, puede ser sector público, puede ser sector privado. En algunos proyectos específicos, pues tiene que ser el sector público, hay que buscar. Y en los del sector privado, las empresas, nosotros vamos buscándolos y con este tipo de eventos se nos van acercando. Y ahí, a través de Internet, diríamos, contáctenos. Nuestros equipos se pondrán en contacto con ustedes y se definirá, bueno, cómo es el proyecto. Una de las cosas que es muy importante es que podamos determinar el valor medioambiental positivo y si ya se ve, nosotros participamos activamente para pues, estructuración del proyecto, así como para la definición de cómo puedes dársele ese seguimiento y ese valor medioambiental y cómo se puede ir midiendo sus efectos y sus resultados positivos. Muchas gracias, Calixto. Nos pide John
de la ciudad de Brownsville, Texas. Si podrías repetir de manera puntual los nuevos tipos de proyectos, los principales tipos de proyectos en los que se puede financiar, y si solamente se dan créditos o también recursos no reembolsables. Algo ya habías comentado de eso, pero si estás de acuerdo, de manera breve comentar, platicarle a John, quien amablemente nos pregunta. Cómo no, claro que sí. Estamos hablando de que transportación, especialmente cruces fronterizos, generación y almacenamiento de energía, ciudades sustentables, puede ser desarrollo urbano, edificios sustentables, parques industriales sustentables, ¿no? Y una producción sustentable que sería manufactura y productos verdes, cadenas de valor alimentarias, integración y logística para el movimiento de las mercancías de manera eficiente y proyectos que tengan que ver con el cambio climático que tanto atienden las áreas o de mitigación o de adaptación para lo que es el cambio climático. En ese podemos financiar al sector público, al sector privado, como dije, y en términos de financiamientos no reembolsables, normalmente los atendemos para el sector público. Pero asistencias técnicas para desarrollo de nuevos proyectos o de nuevas tecnologías también podemos en su momento aportar una parte de asistencia técnica para el desarrollo de estos proyectos. Muchas gracias. Nos pregunta Joseph de la Universidad de California, ¿cómo se está preparando el banco para el futuro tomando en cuenta el cambio climático y el tema de la infraestructura verde? Si hay algún área de interés en la que particularmente se esté enfocando el NADBank. Bueno, creo que el área prioritaria del banco no ha dejado de ser prioritaria y seguirá siendo es el agua. El agua, los residuos y la calidad del aire. En ese sentido, es donde hay un mayor impacto. Nuestros equipos están buscando cómo tener ese impacto mayor. Estamos trabajando simultáneamente en varios proyectos justamente para ir atendiendo estos elementos que den las mejores soluciones a los problemas que estamos enfrentando actualmente. Muy bien. Y nos pregunta también Mark de la Universidad de Texas. ¿Tienen algún programa de pasantías para estudiantes? Y esto me permitiría también hacer el segundo comentario. ¿Qué tipo de relación tienen con las universidades? El NADBank se refiere específicamente. Bueno, hablando directamente de la pregunta, sí tenemos un programa de pasantías de internships con universidades, especialmente en el verano. También nosotros, todas nuestras contrataciones siempre se anuncian en la página web del banco. Se hace una selección a través de la presentación de los resúmenes, de los currículum vitae, y se hace un proceso competitivo para poder tener trabajo aquí en el banco. Las condiciones son simplemente que los que apliquen para el banco tienen que ser o mexicanos o americanos. Y en ese sentido es la única condición. Se busca tener un ambiente pues inclusivo, un ambiente de mucho respeto, un ambiente bicultural en el que es muy importante tener esa sensibilidad por un lado y por otro la cultura. Pero se puede decir que a lo largo de la historia pues, se ha podido trabajar muy bien y con un respeto mutuo muy importante. En términos ya de lo que comentabas, Oscar, sobre nuestra relación con el medio académico, es algo que a nosotros nos gusta mantener y nos gustaría acrecentar esos vínculos que tenemos. Actualmente trabajamos muchas veces los estudios que se tienen que hacer y demás, no los hace el banco, sino que los hace a través de instituciones, especialmente instituciones de educación superior, como podemos hacer el Colegio de la Frontera Norte, la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez,
la Universidad de Texas en El Paso, la Universidad de Texas en Austin, el Tecnológico de Monterrey, etcétera, ¿no? Y con esta relación con ellos, pues bueno, vamos atendiendo los proyectos y también algunos estudios generales de cuáles son las tendencias, cuáles son las necesidades que se ven en la frontera, en la zona fronteriza, tanto en Estados Unidos como en México. Muy bien, pues seguimos recibiendo más preguntas. Si me permites, concluiríamos con esta última de Alberto de la Universidad de Ciudad Juárez. Comenta que una vez que están ellos interesados en una necesidad y en un proyecto, ¿qué es lo que pide el NatBank a quienes se acercan para detonar un proyecto, para impulsar un proyecto ya formalmente? Bueno, yo creo que lo primero es que se sepa dónde va a ser, cuál es la estructura, digamos, básica de qué es lo que se va a producir o qué es lo que se va a poner como proyecto y acercarse al banco, ¿no? Ahí el equipo técnico inmediatamente les va a responder y se va a hacer un análisis si es factible o no del financiamiento, ¿no? Por supuesto que tienen que ser proyectos más o menos, pues dentro de lo que dije de los temas, de los proyectos elegibles, pero estamos abiertos a ver, porque a lo mejor a veces no sabe la gente cómo ponerlo y es un proyecto elegible para nosotros, ¿no? Entonces el equipo técnico lo hace, pero sí hay que aproximarse directamente, pero sí es necesario tener una estructura básica de qué es lo que se le quiere, dónde va a ser, cómo se piensa repagar, o sea, porque eso es algo muy importante para dar financiamiento, cuáles van a ser las fuentes de ingresos que va a generar ese proyecto y cómo se va a... Muy bien, seguimos recibiendo algunas preguntas. Estaríamos dando respuesta a través de correo electrónico y también directamente con el equipo NatBank, que estará encantado pues, de tener esta comunicación con ustedes. Agradecemos a Octavio López, que también nos pregunta también en el tema de calidad del aire, Joaquín Espinosa, que nos habla de los riesgos de transición climática, en fin, Rubén Carrillo, que habla pues, de cómo medir la reducción del deterioro ambiental. Creo que hay mucho interés alrededor del tema del cambio climático, del medio ambiente, de los proyectos, de indicadores, etcétera. Haríamos ese seguimiento a través de correo electrónico y sin más estaríamos por concluir este primer webinar. No sin antes, Calixto, nos pudieras dar un mensaje final, por favor. Claro que sí, aprovechando que estoy en el foro y que que tengo todavía su atención. Primero que nada, esos temas y estas últimas preguntas que se dijeron van a ser motivo de temas específicos del webinar. Entonces los invito a que sigan participando. Vamos a buscar a los expertos del banco o expertos invitados para que nos hablen de este tipo de temas que son muy pertinentes para la frontera y especialmente en el área, pues ahora sí que en México o en Estados Unidos. Por otro lado, aprovecho también el banco en sus esfuerzos también por mantener esta comunicación, digamos, con la sociedad. Estamos organizando el Foro Ambiental Fronterizo el 24 y 25 de agosto que viene, que va a ser aquí en San Antonio. Entonces, los invitamos también a participar en ese. Pueden consultar las condiciones en la página web del banco y en ese sentido, por favor, sean bienvenidos y espero que los podamos ver pronto y que yo los pueda conocer en su momento también. Pues muchas gracias por su atención. Muchas gracias, Calixto, y desde luego muchísimas gracias a todas y todos ustedes que amablemente nos acompañan en este primer webinar. Estaremos convocando a las siguientes ediciones de nuestros webinars NatBank en las siguientes semanas. Por favor, estén atentos a través de nuestros canales institucionales, redes sociales, nuestra página web. Pues concluimos este webinar, no sin antes agradecerles a ustedes, al staff del propio NatBank que hizo posible esta emisión. Muchísimas gracias y que tengan muy buen día.